compuesto ya mencioné por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el canal. Sus funciones generales incluyen la presión, la masticación, la insalivación, la deglución, la digestión, la absorción y la expulsión. Tenemos entonces, iniciamos con la boca. La primera parte, hablamos de cavidad bucal o boca. Cavidad bucal o boca incluye todo esto. Entonces ya va a tener unos límites. Dorsalmente va a estar dado por este que está aquí. Será el paladar ¿qué? Paladar duro, ¿verdad? Porque hay un paladar blando. Entonces hay que especificar, hay que puntualizar cuál de los dos es. Tenemos dorsalmente un paladar duro. Lateralmente, ventralmente tenemos el cuerpo de la mandíbula y el músculo miloioideo. Lateralmente va a estar dado por las mejillas. Rostralmente la abertura que está circunscrita por los labios se llama rima oris. Y caudalmente por el paladar blando e istmo de las fauces. Que sería la rima oris, el istmo de las fauces. La abertura, rostralmente la rima oris, caudalmente el istmo de las fauces. Y todo esto pues es cavidad bucal. Ok, entonces la cavidad bucal o boca nosotros la vamos a dividir en dos partes. Una es el vestíbulo y el otro es la cavidad bucal propiamente dicha. El vestíbulo va a estar comprendido, o sea, o es el espacio que queda entre quién y quién. Entre mejillas y dientes, entre mejillas y muelas y entre labios e incisivos. O sea, todo esto es vestíbulo. ¿Y la cavidad bucal propiamente dicha? Ahí también va la orofaringe. No. ¿Cuál será la cavidad bucal propiamente dicha? Si el vestíbulo es este espacio, queda aquí entre mejillas y dientes, entre labios y dientes. ¿Cuál será la cavidad bucal propiamente dicha? El espacio que queda y si usted cierra la boca, La lengua. el espacio que está ocupando la lengua cuando se cierra la boca, es decir, el espacio que está conformado por las arcadas dentarias. Esa es la cavidad bucal propiamente dicha. Entonces, si usted cierra la lengua, la boca, la lengua queda dentro de la arcada dentaria. Las arcadas dentarias es la parte de adentro, ¿no? Las arcadas dentarias son los premolares, molares, incisivos. Todo esto es una arcada dentaria inferior y esta es la inferior. Entonces, cuando se cierra la boca, que queda este espacio dentro de las arcadas dentarias. Todo lo que tocas con tu lengua cuando cierras la boca. Exactamente, es el espacio que está ocupado por la lengua. Esa es la cavidad bucal propiamente dicha. Y este vestíbulo. Entonces tenemos los límites de la cavidad bucal propiamente dicha, tenemos dorsalmente paladar duro y blando, ventralmente el suelo de la boca y lateralmente las arcadas dentarias, los arcos dentarios. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora vamos a tener que entre la lengua y los dientes hay un espacio. Ese espacio se conoce como receso sublingual. El espacio que queda entre la lengua y los dientes. Receso sublingual. Hay un receso sublingual lateral y un receso sublingual apical. El receso sublingual lateral es el espacio que se encuentra entre el cuerpo de la lengua y las muelas, es decir, entre premolares y molares. Y el receso sublingual apical es el espacio que está ocupando, está en relación con el vértice de la lengua y los
los dientes incisivos inferiores. El receso sublingual lateral, receso sublingual apical. Cuando la mucosa o la encía pasa de esta arcada inferior hacia la superficie ventral de la lengua, va a formar el frenillo lingual. Ajá. Ahora, ¿qué estructuras hay? El pliegue pterigomandibular es el pasaje de la mucosa de la arcada superior a la arcada inferior. Y se forma o se da caudal aboral al último molar, a la última muela. Que va a pasar ese pliegue pterigomandibular. Es decir, es la que nos representa la unión del maxilar con la mandíbula. Esa continuación entre maxilar y mandíbula lo da el pliegue pterigomandibular. Entonces, ¿qué hay en el frenillo, en el receso sublingual lateral? Vamos a encontrar, a ver, ¿quién recuerda? ¿Qué estructura vamos a encontrar en el receso sublingual lateral? El cuerpo de la lengua y la muela. Ese es el espacio. O sea, el cuerpo de la lengua es uno de los Entre la límites. lengua y los dientes. Ajá, pero ¿qué hay allí? ¿Qué estructuras ocupan el receso sublingual lateral? ¿Cuáles son esas estructuras? El paladar. En este espacio. El espacio que hay entre las arcadas dentarias y el cuerpo de la lengua en el receso sublingual lateral, pero ¿qué estructuras lo ocupan? Mucosa sublingual, la glándula sublingual. Ajá. ¿Cuáles? ¿Cómo son esas? ¿Cómo están conformadas esas glándulas sublinguales? Conductos salivales. ¿Cuáles? Monostomático. Las glándulas sublinguales se dividen en monostomática y polistomática. Ajá, tenemos las glándulas sublinguales monostomática y porción polistomática. ¿Qué otra estructura está ocupando ese receso sublingual lateral? No, aquí. El frenillo está en el receso sublingual apical. El músculo miloideo. Miloideo es entre el cuerpo y la mandíbula. Y esa carnícula no forma parte de esa. No, ese está aquí en el receso sublingual apical. Sí. Yo estoy preguntando en lateral. De las salivales están allí las sublinguales, porción polistomática y porción monostomática. Pero ¿qué otras estructuras están allí? Vasos y nervios linguales. Ajá, nervio lingual, vaso lingual. En realidad nervio lingual. Vamos a ponerla allí. ¿Qué otra? Falta uno que es muy importante. Como todas las estructuras son importantes. No, ya dan. Aquí dice glándula salival sublingual, porción polistomática y sublingual mayor, conducto salival mandibular, conducto de Wharton, conductos excretores de la glándula sublingual, conductos de Rivinus, nervio lingual, vasos sanguíneos y tejido conectivo laxo y grasa. Ajá, traducido.
Ya va, déjame leer. Las glándulas, como yo repito, sublinguales, porción polistomática, monostomática. Polistomática quiere decir que tiene muchos conductos de desembocadura, porque ellos van a abrirse aquí en el receso sublingual lateral. La monostomática se abre aquí en la carúncula sublingual, no lo hace ahí en el receso sublingual lateral. Ajá. Hablamos del nervio lingual, una arteria lingual, o vaso lingual, y luego, ¿qué otra estructura falta una? En veterinaria, porque eso es anatomía. Carúncula sublingual. Que es el receso sublingual aplicado. Falta uno, sí lo nombraron, pero si usted no sabe ubicarse a lo que ha leído, El producto de Rionis. A lo mejor lo dice. Sí, pero no sé. ya lo nombraron, pero no sabe, o sea, lo nombraron sin saber qué es. El conducto sublingual mayor de Bartolini. No, El nervio lingual. ya eso lo nombraron. El tejido conectivo. Es algo que Sí, claro, sí, claro, disecándolo, disecándolo. Retirando el tejido conectivo que lo cubre, uno pone toda esa estructura. ¿Usted lo nombró? ¿Qué? Los vasos sanguíneos, ¿no? No sé, nombré la glándula salivar, la porción polistomática. Ya. El conducto salival submandibular. ¿De quién es ese? Dice, pasa a través de No, ¿de este. qué? ¿De dónde viene ese conducto de la glándula submandibular? Viene de. No sé qué eso es anatomía normal. En veterinario nosotros no hablamos de la glándula submandibular, porque el cuadrúpedo, los mamíferos están en posición cuadrúpeda. Submandibular. Aquí sí es submandibular porque esto está por debajo de la mandíbula. Entonces se le dice submandibular. Pero en el animal doméstico no, en el animal doméstico es mandibular nada más. Glándula mandibular, el conducto de la glándula mandibular. Esas son las estructuras que ocupan el receso sublingual lateral. Y en el receso sublingual apical tenemos la carúncula sublingual. Allí desemboca el conducto de la glándula sublingual porción monostomática y el conducto de la glándula mandibular. En la carúncula sublingual. Entonces tenemos pasamos a la boca, en general, está formada por labios,
labios, mejillas, paladar duro, paladar blando, la lengua y los dientes. Dentro de sus funciones, prensión, masticación, insalivación y en algunas especies defensa y agresión. Entonces tenemos los labios, son dos, uno superior y uno inferior. Ellos se van a unir en sus extremos a través de la comisura. Estas son las comisuras labiales. La base muscular es el orbicular de los labios. ¿Verdad? El orbicular va a bordear va a formar esos labios. Los labios van a tener un borde libre, que será este que está aquí. El borde libre, el borde de inserción, una superficie externa, que es la que estamos viendo, y una superficie interna o vestibular, que es la que va a estar en contacto con los incisivos. En el caso del rumiante, cuando estamos en el rumiante, será solamente en la superficie interna o vestibular, habrá contacto con los incisivos inferiores nada más, porque recuerden que ellos no tienen incisivos superiores. Entonces, la superficie interna o vestibular del labio superior va a estar en contacto con la almohadilla dentaria. En las mejillas, recordamos que es el límite lateral de la boca. Va a presentar una superficie externa que va a estar cubierta por piel, una superficie interna que está recubierta por mucosa. En este caso vamos a encontrar en esa mucosa papilas córneas, que tienen forma de uña de gato, donde su vértice va a estar orientado hacia atrás oralmente, con la finalidad que durante la rumia el bolo alimenticio no salga de la boca y se vaya oralmente. Esa es una de las funciones de estas papilas cónicas en las mejillas, evitar que el bolo alimenticio salga de la boca. La base muscular de las mejillas, ¿cuál será? El cigomático. Cigomático es uno, ¿cuál es el otro? Orbicular. No, orbicular está en relación a la boca nada más. El músculo bucinador. ¿Ah? El bucinador. El músculo bucinador es el principal, es la principal, la base muscular principal es el bucinador. Luego tenemos, contribuye el cigomático. Y en relación al bucinador vamos a tener las glándulas bucales, que van a estar comprendidas en tres hileras, una hilera dorsal, una ventral y una media. Entonces estas son glándulas salivales que se van, sus conductos, por ejemplo, en este caso, se abren en el vestíbulo bucal. Es decir, que si hay que extirpar, por ejemplo, la mandibular, no afectaría tanto porque tenemos las bucales, tenemos la sublingual, tenemos parótida, que son glándulas salivales. Falta una, no afectaría la función en cuanto a lo que es el proceso de la preparación del bolo alimenticio, porque hay otras que contribuyen. Por ejemplo, en pequeñas especies, sobre todo en carnívoros, a veces ocurre la obstrucción del conducto mandibular. Y por lo general pues, hay que retirar la glándula mandibular y retirar parte de la sublingual. Eso se hace un abordaje tanto externo como a través de cavidad bucal. Entonces, usted no sabe cuál es cuál. Usted no sabe que la sublingual está por aquí, que la mandibular está por aquí, que el conductor por aquí. ¿Conoce el tuyo? Se tapa y se produce lo que se llama un cielo seco. Esto aquí al pélvico se le llena de saliva. Se hace como una bolsa aquí y toda saliva. Y eso no tiene el tratamiento quirúrgico. O sea, no se drena, sino que está. Ajá, exacto, no lo puedes drenar. Lo drenas y se vuelve a llenar. Entonces es como. Ajá, la única solución es retirar la glándula. A nosotros nos también, dependiendo de dónde vengan las citas. Si por ejemplo los problemas de corazón, un tratamiento, sí, pero ahora por ejemplo, o por lo que no ya controlado, no se requiere. Tenemos el paladar duro,
ver, vamos a recordar un poquito los límites óseos o cómo está formado ese paladar duro. ¿Cuáles son los huesos que intervienen en el paladar duro? Hueso palatino y maxilar. Ajá. Palatino, maxilar. ¿Cuál es el otro? Falta uno. Palatino, maxilar e incisivo, ¿verdad? Entonces, incisivo, el más oral, tenemos maxilar y el último es el palatino. La porción horizontal del palatino, ajá, ese es el orden, de oral a oral. Sería palatino, maxilar y incisión. De oral a oral. Luego vemos que esas estructuras óseas están recubiertas de una mucosa. Esa mucosa tiene una submucosa, en esa submucosa hay un plexo venoso muy abundante que es significativo sobre todo en caballos. Porque cuando ese plexo venoso aumenta de tamaño por el proceso infeccioso, no deja que el animal coma. Se produce lo que se llama java. Yo no tengo, de verdad no recuerdo si los rumiantes sufren de eso también, de verdad que no lo recuerdo. Pero ¿a qué se debe eso? A que el paladar duro tiene un plexo venoso muy abundante. Entonces, por ejemplo, en pequeñas especies, sobre todo los caninos, que son los más inquietos, que muerden un cable, cuando se electrocutan, por lo general la corriente sale por el paladar y a veces lo quita parcialmente, a veces totalmente. Entonces, la importancia pues de conocerlo, ahí hay un plexo venoso, va a sangrar bastante por el plexo venoso. Es como el inconveniente de la uno cuando Ajá. Entonces, esa mucosa externamente va a presentar unas elevaciones que son las crestas palatinas. Esas crestas palatinas tienen una dirección horizontal, van a ocupar parcialmente la longitud del paladar duro. Ellas van a tener su borde libre muy irregular, tiene un borde libre aserrado, con la función o con el objetivo de que ese bolo alimenticio se dirija laboralmente. Todo para contribuir al momento de la rumiante. Y bueno, por supuesto que el alimento que consumen los rumiantes, ellos no son selectivos en su alimentación. Ellos van consumiendo lo que van consiguiendo. Ellos no son selectivos. Es diferente el caballo, que el caballo sí es selectivo en consumir su alimento. Tenemos, como es carece de incisivos superiores, él va a presentar esta elevación de la mucosa, esta cornificación, que se conoce como lámina dentaria, rodete dentario o almohadilla dentaria. O sea, la mucosa que está cornificada porque debe ser dura, porque ya está sustituyendo a los incisivos superiores. Entonces ya es del resto del paladar, ella es muy dura. ¿Qué vamos a encontrar aquí? La papila incisiva. Esa papila incisiva, habíamos hablado, ¿desemboca quién? ¿Quién desemboca allí? ¿Quién desemboca? ¿Quién desemboca en la familia? ¿Qué estructuras desembocan en la papila incisiva? El conducto nasopalatino. ¿Cómo? El conducto nasopalatino. O sea, sáquenlo por análisis. Puede ser palatino, pues se puede llevar nasopalatino. ¿Para dónde está el palatino? El palatino está hacia atrás. Eso no puede ser palatino. Conductos incisivos. El conducto incisivo y el conducto del órgano húmero nasal. ¿Qué implica eso? Lo hablamos en respiratorio. ¿Qué implica eso? El órgano húmero nasal desemboque allí, el conducto incisivo también, pero el órgano nasal va
Para lo del fleme. Para lo del fleme, profe. Para El reflejo de Fleming. captar La feromona. La feromona. tratar de captar La feromona. los olores de quién, De la gallega. ¿verdad? comida. Paladar blando. El paladar blando va a tener dos superficies, una superficie oral y una superficie oral. La oral va a estar mirando o orientada hacia la cavidad bucal, la oral o faríngea hacia la faringe, ¿verdad? O hacia la orofaringe. Tenemos que va a presentar bordes laterales, bordes de inserción o de adherencia, un borde libre que va a formar el arco palatogloso o el pilar anterior y el arco palatofaringeo o pilar posterior. Estos arcos palatogloso y palatofaringeo nos delimitan el istmo de las fauces. Ese espacio que está entre esos dos arcos, ese espacio representa el istmo de las fauces. Y aquí vamos a encontrar la amígdala o tónsilas palatinas, que son el primer sistema, este es tejido linfático que representa el primer sistema de defensa que tiene el organismo. Entonces tenemos paladar blando, borde adherente, borde libre, de aquí desde el borde adherente hacia la raíz de la lengua, el pliegue palatogloso, y del borde libre hacia la faringe, pliegue palatofaringeo. Este espacio, istmo de las fauces. El paladar blando entonces nos divide a la faringe en dos partes, nasofaringe y orofaringe. ¿Vamos bien hasta aquí? Pasamos ahora a la lengua. En la lengua estudiamos tres partes, una raíz, un cuerpo y un vértice. De las tres partes, el vértice es la parte que se mueve, la parte libre que se mueve. Es agudo con bordes redondeados. El vértice vamos a encontrar en la superficie dorsal, vamos a encontrar ciertas estructuras, y la superficie ventral, recuerden a qué estructura tiene la superficie ventral a nivel de parte del cuerpo y del vértice. Ajá. Entonces, ¿qué encontramos en la superficie ventral de la lengua? Cuando levantamos la lengua y vemos allí el frenillo. Sí, chica. En la superficie dorsal que vamos a observar papilas. Hay papilas, función mecánica y función gustativa. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí vemos estos punticos blancos. Estos punticos blancos son las papilas fungiformes. Entre ellas vamos a encontrar las papilas filiformes, que aquí van a estar queratinizadas o conificadas, porque son bastante desarrolladas. ¿Por qué? Porque recuerden que el rumiante no es selectivo en su alimentación. Entonces, papilas filiformes, que son conificadas, fungiformes. Vamos a tener papilas circunvaladas o caliciformes, a nivel de la raíz de la lengua vamos a tener papilas cónicas y vamos a tener papilas lenticulares. En esta elevación que se llama torus lingual o prominencia lingual. Torus o prominencia lingual. En el torus vamos a encontrar las papilas lenticulares. Sí, prominencia lingual. Y tenemos oral al torus lingual el surco transverso. Surco transverso. En veterinaria se le dice torus es a esta elevación de la lengua. En medicina humana el término de torus hace referencia a unos sobrecrecimientos óseos que ocurren sobre todo en
mandíbula inferior. Son benignos, pero son sobrecrecimientos y se le llaman todos. Sí, es lo mismo. Sí, prominencia, rodete, todos es igual, sí. Pero debes tener cuidado porque recuerda que a las almohadillas dentarias también le dicen rodete. Aquí le dicen lámina dental. Entonces tenemos los músculos de la lengua, tenemos músculos intrínsecos, así como, o sea, no sé si recuerdan en la laringe había músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. Quiere decir que este está dentro del órgano, no viene de otra parte del cuerpo. Los extrínsecos sí vienen de otra parte del cuerpo a la lengua. Entonces, los intrínsecos es el músculo propio de la lengua, el músculo lingual propio. Este músculo, sus fibras se confunden con los extrínsecos. O sea, disecarlo como tal no se puede, porque sus fibras se entrecruzan con nosotros. Entonces, si recuerdan un corte histológico, cómo se ven las fibras musculares de la lengua, que se ven como intercaladas esas fibras estriadas, es característico. Uno sabe que es lengua porque por la manera como está el músculo. ¿O no lo recuerdan eso? ¿No? ¿Tú no lo viste? No. Pero no. Histología. Con las muestras que la Ajá, exacto. Yo y lo de la uña. La lengua. No, pero es que ustedes todos se fueron. Nosotros nos quedamos. ¿Vio? Y vimos más. Exacto. Tenemos entonces el músculo miloioideo, que va a formar el sostén de la lengua. Este es un músculo que se extiende de lo que es la superficie medial del cuerpo de la mandíbula, de un extremo de la superficie medial al otro extremo de la otra parte del cuerpo de la mandíbula. Va a formar el sostén de la lengua. Tenemos el músculo estilogloso. Este músculo retrae y eleva la lengua desde el proceso estiloides del hioides a la lengua. Músculo iogloso desde lo que es el basilloides a la base de la lengua, retrae y deprime la lengua. Y tenemos el geniogloso, este es estiloides, geniogloso, y el iogloso, este pequeñito que está aquí. El geniogloso tiene tres partes: unas fibras anteriores que van a retraer a la lengua, unas fibras medias que van a la lengua, y las posteriores sacan la lengua, son protráctiles. Aquí tenemos los músculos, es el geniogloso en forma de abanico. Aquí estaría el lingual o el propio de la lengua. Tenemos el estilogloso y el iogloso es el más corto, porque va desde el basilloides a la base de la lengua. Tenemos los dientes. En los dientes vamos a estudiar superficie mocar, la superficie libre, la que vamos a usar de establo-pulimento, que es esta superficie, la que va a estar en contacto con la superficie del diente de la entrada, ya sea en este caso, bueno, aquí ya saben que no hay incisivos superiores, pero si hubiesen incisivos superiores, esta sería la superficie libre que va a contactar con la superficie libre de los incisivos superiores si existieran aquí en esta especie. Tenemos la superficie vestibular, hay una superficie, esta es la vestibular, labial, y la que está en las muelas, entre mejillas y muelas, es la bucal. La interno-lingual es la superficie que va a estar en contacto con la lengua. Y la de contacto es entre los dientes. Tenemos que hay dos series, una temporal o deciduo y una permanente o definitiva. Primero es la temporal. Dependiendo de la especie, pues ellos van a ir erupcionando dependiendo del tiempo. Permanecen cierto tiempo, luego se caen, desaparecen y son sustituidos por la dentadura permanente. La clasificación de los dientes: tenemos incisivos, ellos van a cortar, los caninos apresan y desgarran, premolares y molares, desmenuzan, muelen y trituran.
Entonces tenemos la fórmula dentaria. En la fórmula dentaria vamos a tener la arcada superior, esta es la inferior. En los incisivos superiores pues no hay 4 inferiores. En la temporal no hay caninos. Y tenemos solamente 3 dientes premolares, o 3 premolares que son 3 arriba y 3 abajo. Para un total de 20. En la permanente sigue, no hay incisivos superiores, hay 4 inferiores, no hay caninos, hay 3 premolares superiores, 3 inferiores, 3 molares superiores y 3 molares inferiores. Para un total de 30. De las glándulas salivales tenemos la parótida, forma irregularmente triangular, tenemos la mandibular, es alargada, es más grande que la parótida. Recordemos que el conducto de la glándula mandibular va ocupando el proceso sublingual lateral. Tenemos las glándulas sublinguales, hay una porción monostomática y una polistomática, y tenemos las bucales, que ya sabemos que son 3 hileras, dorsales, medias y ventrales. La faringe es un órgano muscular membranoso, va a estar dividido en 2 por el paladar blando, el nasofaringe, orofaringe, incluso hay una faringelaringe en relación a la laringe. El techo está adherido a la base del cráneo, el piso adherido a la laringe y las paredes laterales adheridas al dioides. Las aberturas en la faringe que se abren, tendríamos el hilo de las fauces, es uno solo. Las coanas, ¿cuántas son? 1 o 2. Las tubas auditivas, 1 o 2. El esófago, la laringe, para un total de 7 aberturas en la faringe. Vemos las partes nasofaringe, orofaringe, faringelaringe y la parte esofágica. ¿Vamos bien hasta aquí? Tenemos el esófago tiene 3 partes, una parte cervical, una parte torácica y una parte abdominal. La abdominal ya cuando atraviesa ¿quién? Al músculo diafragma. Ajá. El esófago en su inicio se encuentra dorsal a la laringe. Pero recuerden lo que les dije, cuando usted abre la boca usted tiene que identificar cuál es el esófago y cuál es la laringe. El esófago es dorsal a la laringe. Luego, después de la tercera vértebra cervical, el esófago se hace a la izquierda de la tráquea. Cuando está en cavidad torácica, vuelve a hacerse dorsal a la tráquea. Entonces, dorsal, lateral izquierdo, dorsal. Y va a llegar al pase del diafragma, su porción abdominal va a llegar entre el retículo y el rumen. Y esa llegada del esófago entre el retículo y el rumen se llama atrio luminal. Lo tenemos a nivel del cuello, en su tercio craneal dorsal en la tráquea, después de la tercera vértebra cervical izquierda en la tráquea, en el tórax va a estar dorsal a la tráquea y derecho a la derecha del aórtico, en el abdomen del lado izquierdo y termina en el cardias. ¿Pero dónde está el cardias? Entre rumen y retículo. ¿Vamos bien hasta aquí? Con ese ánimo. Me lo entusiasmo. Bueno, pasamos a la cavidad abdominal. La cavidad abdominal, al igual que la cavidad torácica, va a tener un recubrimiento seroso. En la cavidad torácica se llama como el recubrimiento seroso. Peritoneo. En la cavidad torácica. Ah, ¿Cómo se llama el recubrimiento seroso?
Es lo de la pleura. Ajá, la pleura, ¿verdad? La pleura, Dios mío. La pleura tiene una pleura parietal y una visceral. Entre ellos está la cavidad pleural, que está ocupada por el líquido pleural, porque las cerosas producen líquido. En el caso de cavidad abdominal, la cerosa es el peritoneo. Hay también un peritoneo parietal y un peritoneo visceral. Entre ellos, la cavidad peritoneal, que va a contener líquido peritoneal. El peritoneo pues va a contribuir al movimiento de las vísceras, a ese movimiento peristáltico, el peristaltismo. Y el peritoneo va a formar pliegues de conexión. Tenemos los omentos o epiplones. A ver si recuerdan. Un aumento Mayor. mayor y un aumento menor. Ajá, los aumentos que van a unir. ¿Cuáles? Estómago y hígado. Va a unir estómago. O sea, el aumento va a estar en relaciones al estómago. Ahora, hay un aumento mayor y uno menor. El mayor, en el caso del rumiante, él va a tener dos hojas, una hoja superficial y una hoja profunda, que se van a originar desde los surcos del rumen. La hoja superficial del surco longitudinal izquierdo y la hoja profunda del surco longitudinal derecho. Y van a ir hacia el techo de la cavidad abdominal. El aumento mayor fija el estómago al techo de la cavidad abdominal. El aumento menor se va a extender desde, en este caso, la curvatura menor del abomaso, curvatura mayor del omaso, a la cara visceral del hígado. El menor es el que va al hígado. El mayor a la pared o el techo de la cavidad abdominal. Entonces, aumento o epiplón es estómago. Va a fijar estómago. Ahora, los mesenterios, ellos sí van a fijar a ¿cuáles son a los intestinos. Intestinos. ¿Cuáles son los intestinos? Intestino delgado e intestino grueso, ¿verdad? Entonces, ellos, los mesos o mesenterios, van a fijar los intestinos. Si está en duodeno, será mesoduodeno. Si está en yeyuno, será mesoyeyuno. Si está en el colon, será mesocolon. En el recto será mesorrecto. Y estos mesos van a ir al techo de la cavidad abdominal. De hecho, van a formar, todos ellos van a formar lo que se conoce como la raíz del mesenterio. No sé si han tenido la oportunidad de ir, de ver en un matadero cuando van a extraer las vísceras, que claro, ellos lo hacen desde arriba, desde lo que es la laringe y el estómago, y se traen todo eso, pero si ustedes se fijan con detalle, a nivel de la cavidad abdominal, las vísceras quedan colgando también de algo. Ese algo es la raíz del mesenterio. Y tenemos los ligamentos. Los ligamentos van a unir órganos, no necesariamente son digestivos. Van a unir órganos entre sí o a las paredes laterales de la cavidad abdominal. Tenemos, por ejemplo, los ligamentos triangulares del hígado, el ligamento hepatorrenal, tenemos el ligamento iliocecal, que une ilium con ciego. Tenemos el ligamento gastroesplénico, que es el que va a estar entre el estómago y el vaso. Para ver. Ajá. El ligamento propio del ovario. ¿Cuál es la diferencia? Que los ligamentos no tienen vascularización. Tenemos, por ejemplo, el ligamento ancho también, que es parte del útero. Los ligamentos no tienen vascularización. Entonces aquí tenemos, este es el aumento mayor, aquí tenemos mesenterios, este es el intestino, esta es la raíz del mesenterio. Aquí tenemos aumento mayor,
Este es aumento menor del estómago al hígado. Estos siguen siendo los mesos que van a ir hacia la raíz del mesenterio. Y la cavidad abdominal se cierra a través de estos sacos. Este es un saco sacro-rectal entre el sacro y el recto. Un saco recto-genital entre el recto y el genital. En el caso del macho con las ampollas del conducto deferente, en el caso de la hembra con útero, tenemos un saco genito-vesical que es entre el genital y la vejiga, entre el genital y vejiga, y un saco vésico-púbico que es entre vejiga y la pelvis. Esos fondos de saco representan el cierre del peritoneo. Aquí tenemos los mesenterios, ligamento ancho, ligamento propio del ovario. Ligamento ancho está constituido por tres partes con respecto al útero. Tenemos los mesenterios. ¿Estamos viendo hasta aquí? Entonces ahora pasamos al estómago. Recordemos que él va a presentar tres compartimientos aglandulares y uno es glandular. Los aglandulares, el lumen, conocido como panza o herbario, el retículo como bonete de silla, el omaso como librillo y el abomaso, que es el verdadero estómago, el estómago glandular o también conocido como cuajada. Tenemos entonces el rumen, él va a estar situado en el lado izquierdo, ocupando todo el lado izquierdo de la cavidad abdominal, desde el abdomen anterior hasta el abdomen posterior. Tiene una capacidad de ingesta del 78%. Entonces todo el lado izquierdo lo ocupa el rumen. ¿Qué vamos a estudiar en el rumen? Unos surcos externamente. Tenemos surco, un surco longitudinal derecho, un surco longitudinal izquierdo. Van a contribuir a formar dos sacos, un saco dorsal y un saco ventral. Tenemos un surco craneal, un surco caudal. De este surco caudal se van a originar el surco coronario, dorsal y ventral. Hay uno derecho y uno izquierdo. Porque aquí tenemos, ahora estoy craneal y caudal, pero aquí va uno derecho y uno izquierdo. Se van a formar entonces dos sacos que vamos a ver aquí. Este es el saco dorsal, este es el saco ventral. Saco dorsal, saco ventral. Este es el saco dorsal caudal, saco dorsal craneal, saco ventral caudal, saco ventral craneal. Entonces, el saco dorsal caudal y el saco ventral caudal son ciegos. El saco ventral craneal es ciego, pero el saco dorsal craneal no es ciego porque aquí está el agujero lumino reticular para comunicarse con retículo. Entonces aquí tenemos el surco longitudinal izquierdo, aquí sería el transverso caudal, transverso craneal. Del transverso se va a originar los coronarios, un coronario dorsal, un coronario ventral del lado izquierdo. Entre el rumen y el retículo externamente tenemos el surco lumino reticular. En el lado derecho, de igual manera, vamos a tener el surco longitudinal derecho, el surco transverso caudal, de allí se origina coronario ventral derecho, coronario dorsal derecho. Vemos la mucosa interna del rumen. Vamos a ver que hay papilas en forma de hoja. Esas papilas ruminales. Externamente los surcos, o sea, externamente tenemos surcos. Internamente vamos a tener pliegues o pilares que llevan el mismo nombre del surco al que corresponde. Si hay un surco longitudinal izquierdo, va a haber un pliegue pliegue longitudinal izquierdo. Surco longitudinal derecho, un pliegue longitudinal derecho.
Surco transverso craneal, pliegue transverso craneal. Surco transverso caudal, un pliegue transverso caudal. Surco coronario, pliegue coronario. Dorsal izquierdo, dorsal y ventral derecho e izquierdo respectivamente. Tenemos el retículo. El retículo va a estar situado también del lado izquierdo, en el abdomen craneal, proyectado a nivel del sexto espacio al octavo espacio intercostal del lado izquierdo. Va a estar en contacto con el músculo diafragma. ¿Qué hablábamos cuando vimos cardiovascular? Que la importancia clínica de saber que el retículo está en contacto con el diafragma. Por si la sería un clavo. Para que va a producir una radiculopericarditis traumática. ¿Por qué? Por la relación estrecha que hay con el diafragma. Internamente vemos la mucosa del retículo en forma hexagonal, en forma de panal de abeja. Tenemos entonces el omaso, está situado del lado derecho en el abdomen craneal, desde el séptimo al onceavo espacio intercostal del lado derecho. Su mucosa internamente va a presentar hojas, por eso se conoce como librillo también, unas hojas nasales. Y también vamos a encontrar unas pequeñas elevaciones en esas hojas, que son unas papilas. Tenemos el abomazo del lado derecho, ocupando la región sifoidea, contactando con el piso de la cavidad abdominal del lado derecho. Y vamos a ver su mucosa interna va a presentar pliegues longitudinales y oblicuos. ¿Por qué? Porque esta es la parte glandular. Por eso presenta pliegues de dirección longitudinal y oblicuos. A nivel del píloro va a presentar una elevación que se conoce como torus pilórico. A nivel del píloro, torus pilórico. Su extremidad craneal en conexión con el retículo y su extremidad caudal representa con la región pilórica. Entonces tenemos la gotera esofágica o surco gástrico. Ella va a presentar tres partes, esa gotera esofágica. ¿Cuáles son esas tres partes? Todos al mismo tiempo. Bueno, eso fue una parte. Sí, o sea. Recuerden lo que les dije, el esófago llega entre rumen y retículo. Pero la gotera Entre rumen y retículo. Esta aquí se conoce como atrium ruminal. Ajá, entonces, ¿cómo es? Por eso no es parte de la gotera esofágica. O del surco gástrico. ¿Ah? Pilar reticular. Pilar no puede serlo, porque pilar es una elevación. Surco esofágico. Surco. Esofágico. Ajá, ¿qué más dice? Labios de la gotera. No, así no. Surco reticular, Ajá. surco masal y abomazo. Y surco abomasal. Esas son las partes de la gotera esofágica. Ahora, ¿qué estructura cierran ese conducto? Decían, entonces, eso está hablando, el labio derecho, el labio izquierdo, pero del retículo. El que va a presentar esos labios, o sea, el surco reticular es el que presenta esos labios, derecho e izquierdo. Ajá. Rumen se comunica con retículo a través de quién? Rumen se comunica con el retículo a través de quién?
través de quién? ¿Qué suena así? Rumen comunica con el retículo a través de quién? El, Rumen comunica con el retículo a través de quién. es rumino reticular, ¿no? ¿Pero qué? Pliegue. Un canal, pero Pliegue. porque ¿cómo va a ser pliegue? Si fuese un Surco. pliegue no pudiese comunicarse. ¿Qué hay allí? Entre rumen y retículo. Una cavidad, ¿no? El agujero, rumino Ah. reticular, Dios mío. Y entre retículo y omaso. Agujero retículo más. Y entre omaso y abomaso. Agujero abomasal. Omaso, Omaso. omasal. Son las estructuras que se están comunicando. Entonces aquí tenemos, ¿verdad? El rumen, el retículo, el omaso y abomaso. Ajá, ahora pasamos a los intestinos. Tenemos que son dos, ¿verdad? Un intestino delgado, un intestino grueso. Un intestino delgado formado por duodeno y yeyuno ilio. Intestino grueso por el ciego, el colon y el recto. 18. El duodeno. El duodeno se inicia en el píloro. Duodeno inicia en el píloro. Va a presentar una torsión craneal o flexura craneal, que es este que tenemos acá, en la primera parte. Luego se dirige caudalmente ese duodeno después de la flexura craneal y va a llamarse duodeno descendente porque va hacia atrás. Va caudalmente, por eso se llama descendente. Va a estar relacionado entonces con el hígado, con el páncreas y con el riñón derecho. Luego, cuando llega a la entrada de la cavidad pélvica, va a ser es la porción transversa y se va a llamar flexura caudal o flexura pélvica. Cruza del lado derecho al lado izquierdo y se dirige cranealmente como duodeno ascendente y se va a relacionar con riñón izquierdo y con colon descendente. Entonces su primera porción se inicia en el píloro, su primera porción es la flexura craneal, duodeno descendente del lado derecho a la entrada a la pelvis, la flexura caudal o pélvica, se dirige cranealmente como duodeno ascendente del lado izquierdo. Los medios de fijación, tenemos mesoduodeno, ligamento hepatoduodenal, porque hace contacto con hígado. Interiormente vamos a tener el conducto biliar común, que va a desembocar en la papila duodenal, que se encuentra a 30 centímetros del filo, para desembocar este conducto biliar común. Yeyuno ilio se encuentran del lado derecho. ¿Por qué? Porque el rumen está ocupando el lado izquierdo. Se encuentra es del lado derecho. Y cuando usted va a hacer, por ejemplo, cuando se encuentra en la mitad derecha de la cavidad abdominal, va a entrar al intestino grueso, el ilio termina en el orificio ileocecal. Pero cuando usted va a hacer, por ejemplo, una cesárea, ¿de qué lado la hace? ¿De qué lado aborda? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Hay que abordarla del lado derecho, ¿verdad? Porque del lado izquierdo tenemos al rumen. Y si vamos a abordar el rumen, tenemos que hacerlo del lado izquierdo, ¿verdad? Por el flanco izquierdo. Tenemos el ciego.
es de forma tubular, ¿verdad? Tubular alargado. Va a estar ocupando el abdomen medio y posterior del lado derecho, una capacidad de 1 litro. El vértice está dirigido caudalmente. Esta es la base, este es el vértice. Aquí tenemos el orificio iliocecal donde va a llegar el ilio. Recuerden que el ilio, externamente nosotros no podemos diferenciar cuando termina el yeyuno y cuando comienza el ilio. Nosotros tomamos de referencia el pliegue o ligamento iliocecal para decir que hasta ahí llega el yeyuno e inicia el ilio. Tenemos el colon, una longitud de 4 a 5 metros de largo. Va a estar en el abdomen, en la cavidad abdominal, dorsal y a la derecha del plano medio. Porque todo está hacia la derecha por el rumen. Entonces tenemos que va a presentar un colon ascendente, un colon transverso, un colon descendente. Colon transverso y descendente del lado izquierdo, este del lado derecho. El colon ascendente va a presentar a su vez un asa proximal y un asa espiral. Asa proximal, el asa espiral va a presentar 2 giros, un giro centrípeto y giro centrífugo. Los giros centrípetos son los que entran, los centrípetos son los que entran, los centrífugos son los que salen. Y tenemos un asa distal, que son las partes de ese colon ascendente. El colon transverso pasa del lado derecho al lado izquierdo y se continúa como colon descendente del lado izquierdo. Tenemos el recto, está situado en la parte dorsal de la cavidad pélvica, por encima de los órganos reproductores, de la vejiga urinaria y de la uretra. Su parte craneal es peritoneal. Su parte terminal es retroperitoneal. ¿Por qué? Porque esta parte va a estar en cavidad pélvica. Esta primera parte está en la entrada de la cavidad pélvica. Entonces la parte terminal es retroperitoneal, se fija directamente a la vagina en la hembra, la uretra en el macho y al diafragma pélvico en ambos sexos. Y vamos a tener ampolla rectal. Ese canal anal está conformado por un esfínter anal interno, que es un engrosamiento de músculo liso, parte del intestino, el esfínter externo es el músculo estriado que es voluntario. Ahora pasamos a los órganos accesorios como es el hígado y el páncreas. El hígado va a estar situado del lado derecho. En esta especie tiene una dirección oblicua dorso-ventral, desde la sexta a la decimotercer espacio intercostal. Es decir, él no sobrepasa el arco costal. Si usted le hace un eco a un bovino y ve que el hígado está sobrepasando el arco costal, es porque es una hepatomegalia. Hay un problema con el hígado. Usted no debe sobrepasar el arco costal. Va a estar conformado por lóbulos, un lóbulo derecho que es dorsal, un lóbulo izquierdo que es ventral. Su dirección es así, oblicua, dorso, ventral. Entonces el derecho es dorsal, el izquierdo es ventral. En relación al derecho vamos a tener el proceso caudado, que va a tener relación o va a hacer contacto con el riñón derecho. Y por eso el proceso caudado tiene la impresión renal. Porque el riñón derecho contacta con ese proceso caudado. Tenemos las características generales, una superficie diafragmática que está orientada hacia quién. Si es una superficie diafragmática, ¿con quién está relacionado? Con el músculo diafragma, ¿verdad? Una superficie visceral en relación al estómago, un borde derecho, un borde izquierdo, un borde dorsal y un borde ventral. Va a presentar la fosa de la vesícula biliar y vamos a tener el ligamento redondo del hígado.
El ligamento redondo del hígado, ¿qué representa en la vida fetal? La vena. La vena umbilical. Exacto, la vena umbilical. Representa la ¿Estabas vena ahí? umbilical. Bueno, pero me puse nerviosa. Me puse nerviosa. Tenemos la vesícula biliar, una circulación piriforme ubicada en la cara visceral del hígado y su función consiste en almacenar y concentrar la bilis. ¿Para qué? Para ser descargada posteriormente para emulsificar las grasas. Tenemos los ligamentos. Tenemos el ligamento falciforme. El ligamento falciforme está en relación a la superficie parietal del hígado y él va a contener al ligamento redondo del hígado. ¿Por qué? Porque él fija el hígado, el falciforme, fija el hígado al piso de la cavidad abdominal, pero en relación a la región umbilical. Contiene el ligamento redondo, este ligamento falciforme. El ligamento hepatogástrico en relación con el estómago, ligamento hepatoduodenal con duodeno, ligamento triangular derecho-izquierdo. El ligamento triangular derecho fija el lóbulo derecho al diafragma y el triangular izquierdo, el lóbulo izquierdo al diafragma. El ligamento coronario va a fijar desde el borde dorsal del hígado al diafragma. Las funciones son funciones generales que les traje aquí: regula colesterol, el balance hormonal, produce la bilis, produce proteínas, regula el aporte de energía, limpia la sangre de toxinas y drogas, regula el aporte de vitaminas y minerales. Y ustedes las manejan mejor por histología, por bioquímica. Tenemos el páncreas. El páncreas forma irregularmente cuadrangular, ubicado en el abdomen medio derecho, ventral a la apófisis transversa de la primera, segunda, tercera vértebra lumbar. Presenta un cuerpo y dos lóbulos, uno derecho y izquierdo. Presenta un conducto pancreático accesorio que se abre en la papila duodenal menor. Del hígado, bien, tenemos la vesícula biliar. De la vesícula biliar se origina el conducto cístico. Del hígado se originan los conductos hepáticos. Ellos se van a unir y van a formar el conducto biliar. Cuando el conducto biliar o colédoco se le une el conducto pancreático principal, forman conducto biliar común. Conducto cístico, conductos hepáticos forman conducto colédoco o biliar. Cuando se le une el pancreático principal, forman biliar común. Pero esto ocurre es en el rumiante pequeño y en el carnívoro. En el rumiante grande no se forma biliar común porque él no tiene pancreático principal. Una diferencia entre rumiante grande y rumiante pequeño. El rumiante grande no tiene conducto biliar común, tiene solo conducto biliar o colédoco. El rumiante pequeño sí tiene biliar común. ¿Cómo se forma el conducto colédoco biliar? Conducto cístico, conducto hepático, forman biliar o colédoco. Conducto biliar común cuando se anexa el pancreático principal. El pancreático principal se abre en la papila duodenal mayor, el biliar común. Ahora, en el caso del rumiante, el pancreático accesorio se abre en la papila duodenal menor y el conducto biliar se abre en la mayor. Son funciones generales.
tiene enzimas que desdoblan las proteínas, carbohidratos y grasas, produce bicarbonato, porque recuerden que alcaliniza el bolo alimenticio que va a pasar al duodeno, una función endocrina, secreta hormonas para el metabolismo de los carbohidratos, como es la insulina y el glucagón. Pero por eso las pancreatitis son tan delicadas y en algunos casos llegan a ser mortales, porque en una pancreatitis se compromete la función exocrina, no se produce el bicarbonato y el bolo alimenticio pasa con la acidez que trae del estómago. Por eso las pancreatitis